Oli, ¿sabías que la electricidad no solamente mueve aparatos, sino que también ayuda a aliviar el dolor y mejorar la movilidad de nuestros pacientes? Hoy te hablaremos de la electroterapia. Y TENS es una herramienta clave para la mejora de nuestros pacientes. ¿Qué tal? Ahora hablaremos de cuáles son los objetivos en el uso de la electroterapia y TENS. Como primer objetivo tenemos la evaluación integral. Esta nos ayuda a determinar la causa del dolor y la intensidad. Como segundo objetivo tenemos la personalización del tratamiento. Este nos ayuda a personalizar la intensidad, frecuencia, según sea el caso del paciente. Como siguiente objetivo tenemos el seguimiento y ajuste del tratamiento. Esto nos permite monitorizar la respuesta del paciente al tratamiento y realizar ajustes. Como siguiente objetivo tenemos la educación y empoderamiento del paciente. Esto nos permite ayudarle al paciente a saber cuál es la importancia de la rehabilitación según sea su caso. Como último objetivo tenemos la educación y empoderamiento del paciente. Esto nos permite ayudar al paciente cuál es la importancia de su rehabilitación usando estas técnicas de electroterapia y TENS. La importancia del fisio en la electroterapia o TENS. Este será de suma importancia, ya que será el encargado principal de, primero, hacer una valoración del paciente para saber qué padecimiento o qué procesos por el cual está cursando el mismo. La segunda, será el encargado de seleccionar la terapia si es candidato o es apto para la misma de ella. Es decir, no todos los pacientes, y esto ya lo veremos un poquito más adelante, son aptos o son propios para la electroterapia o TENS. Sin embargo, el fisio será el encargado de decir en qué dosis, si es recomendable o no en cada caso. Y finalmente, él será el encargado de modular las dosis y de hacer una reevaluación posterior para saber si el tratamiento ha sido efectivo con nuestro paciente. Recuerda que la electroterapia es utilizada en distintas condiciones médicas, como es un dolor crónico o agudo. Por ejemplo, cuando nuestro paciente presenta alguna lumbalgia, tiene dolor cervical o tiene artritis reumatoide. También, muy importante, cuando tienen algún problema neuronal, por ejemplo, cuando hay parálisis facial, que se ven afectados distintos nervios periféricos, o también después de algún accidente cerebrovascular. También es muy importante después de algún posoperatorio, por ejemplo, después de que fueron operados por algún trauma o alguna fractura. Y por último, que son como los más comunes, que son los musculoesqueléticos, donde entran los esguinces, tendinitis o bursitis. Pasando con lo del equipo multi e interdisciplinario, tenemos que el equipo multidisciplinario van a ser profesionistas que van a estar trabajando desde su área de especialidad sin necesariamente convivir directamente, todo para un bien de la rehabilitación del paciente, como puede ser un fisioterapeuta, un traumatólogo o un psicólogo. Con el equipo interdisciplinario son profesionistas que sí van a estar conviviendo directamente para hacer un plan más funcional para el paciente y su rehabilitación, como puede ser un fisioterapeuta, un médico en rehabilitación, un enfermero o un nutriólogo. Antes de iniciar este tratamiento, consulta con un profesional. Recuerda que la electroterapia puede ser el impulso que tu cuerpo necesita para mejorar. Si te interesa saber más de este tema o tienes alguna duda en específico, a continuación te vamos a presentar una entrevista que realizamos a un profesional de esta área. Muy buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guanajuato de la licenciatura en fisioterapia, actualmente cursando el segundo semestre, y nos encontramos con la maestra licenciada Rocío, licenciada en rehabilitación física. Así es que, maestra, si nos puede compartir un poco de su experiencia, cuál es su trayectoria, qué es lo que ha hecho para poder llegar al día de hoy ser una terapeuta. Muy bien, pues como de forma inicial yo estudié aquí en la Universidad de Guanajuato. Anteriormente la licenciatura se llama Terapia Física y Rehabilitación, ahorita ya se llama Fisioterapia. Yo soy de la cuarta generación. Al momento de ejercer, o más bien antes de ejercer, que fue mi periodo de pasantía, lo realicé aquí en la Torre Vida UG, en la unidad especializada en rehabilitación física. Ahí realicé mi año de pasantía. Posteriormente trabajé ahí por 6 años y también incursioné en la docencia relativamente joven después de egresar de la licenciatura, y llevo 5 años siendo docente. También me he dedicado a la parte privada en cuanto a la atención de los pacientes. Muy bien, ahora a continuación vamos a pasar algunas preguntas, algunos cuestionamientos que tenemos como nosotros estudiantes acerca de la electroterapia y TENS. No sé si alguna vez ha llegado a realizar este tipo de terapia usted. Bastante, diario. Muy bien. Día con día. Entonces, ¿podemos comenzar con las preguntas? La primera es, ¿cuáles son los principales tipos de corrientes utilizadas en electroterapia y para qué se usan? Bueno, si hablamos de forma general de corrientes, pues no solamente está el TENS, ¿no? Está la corriente interferencial, la corriente TENS, la corriente rusa, la BMS, la MMS.
Depende mucho de lo que queramos utilizar. Si nos vamos a un enfoque analgésico, las más utilizadas son interferencial y TENS. Si nos vamos a un enfoque de reeducación muscular o fortalecimiento muscular, las más utilizadas son BMS o rusas. Obviamente hay otras tipo de corrientes que se llaman galvánicas o corrientes continuas, que esas tienen otro efecto, se requieren más cuidados, pero también son muy buenas. ¿De qué depende de su uso? Pues depende mucho del paciente, del proceso patológico y sobre todo de la experiencia clínica y el juicio del terapeuta. Maestra, y otra pregunta, ¿qué contraindicaciones tiene la electroterapia? Ok, las contraindicaciones esenciales son en pacientes con marcapasos, ya que la corriente eléctrica podría llegar a afectar directamente el funcionamiento del marcapasos. Pacientes con heridas abiertas también. Hay corrientes que nos pueden servir un poquito para eso, pero colocar directamente el electrodo pues es una contraindicación relativa. Pacientes embarazadas también, porque aún no se ha descubierto qué podría pasar en el paciente. Pacientes con neoplasias o cáncer o tumoraciones, porque la electroterapia podría estimular estas células cancerígenas. Y pues a grandes rasgos esas son las principales, ¿no? Y continuando con como las medidas de seguridad, ¿cómo es que usted asegura la seguridad física del paciente cuando le aplica TENS? Cuando le aplico precisamente la corriente TENS o cualquier corriente. Okay. Pues para empezar tengo que conocer todo el aspecto y todo el contexto de mi paciente, no solamente el proceso patológico, sino también cuáles son sus probables limitaciones o contraindicaciones relativas o totales. Para eso se necesita hacer una buena historia clínica. Una vez que sabiendo yo su historia clínica y haciendo una buena evaluación física, identificando si hay alguna alteración que nos pueda afectar, pues inmediatamente suspendo o paso por otra opción de terapia. En cuanto a la integridad física ya en la aplicación, pues obviamente debo de tener y de conocer perfectamente la anatomía y la zona que voy a tratar, su objetivo, para saber colocar los electrodos, que no sea en una zona riesgosa. Por ejemplo, otra contraindicación que se podría mencionar es en zonas cercanas a glándulas, ¿sí? Entonces, teniendo estos aspectos, puedo ejercer yo adecuadamente mi práctica en la vida real. También debo de asegurarme mucho de la sensación del paciente. Para esto yo debo de explicarle a mi paciente qué sí sentir y qué no sentir, porque es una retroalimentación, no es solamente lo que yo pueda ver, es lo que también el paciente siente, porque es a quien se le está aplicando todo el tratamiento. Muy bien, maestra, otra cuestión. Sí. Somos una carrera muy longeva inicialmente, entonces hay muchos cuestionamientos acerca de la propia carrera, ¿no? A medida de que muchos pacientes recurren a la terapia, alguna de ellas puede ser la electro o el TENS o alguna de las corrientes que son mencionadas, usted como fisioterapeuta, ¿cómo puede medir el progreso de un paciente? ¿Cómo puede asegurar de que la terapia que está aplicando sea la adecuada y la correcta para esa persona? Bueno, en fisioterapia hay un modelo de intervención o un método de intervención. Este método de intervención se basa desde la realización de la historia clínica, la exploración física, en la determinar los objetivos, el diagnóstico de fisioterapia, determinar la intervención y sobre todo no queda solamente en aplicar y determinar la intervención, sino una revaloración. Esta revaloración lo que me va a ayudar a mí va a ser identificar si estoy cumpliendo los objetivos. Los objetivos se deben decir, de hecho se llaman SMART, no solamente que deben de ser inteligentes, sino que tienen que ser específicos, medibles, en un tiempo determinado y sobre todo alcanzables. Yo teniendo en cuenta estos objetivos me los puedo trazar a corto, mediano y largo plazo. Si no estoy logrando esos objetivos conforme yo vaya haciendo mi revaloración, entonces tengo que hacer un cambio estructural de mi intervención, específicamente del tratamiento o si algo pasé de largo, ¿no? ¿Cómo lo puedo medir yo? Dependiendo del objetivo. Si mi objetivo, por ejemplo, es la disminución del dolor, el dolor se puede evaluar con una escala que es relativamente subjetiva o con un dolorímetro, que es un método de presión. Entonces ahí puedo ir evaluando sesión con sesión, cuánto inició el dolor, cómo va progresando. Si mi objetivo es la movilidad, puedo evaluar de forma funcional o bien con volumetría. La fuerza muscular, examen manual muscular o con dinamómetros. Y si son otros aspectos, como por ejemplo que mi paciente quiere volver a la actividad deportiva o quiere poder ya agacharse para recoger algún objeto del piso, entonces hago evaluaciones más funcionales. Hay otra cuestión pues que nos interesaría saber, como en qué patologías o lesiones se utiliza más la electroterapia o es más efectiva.
En cuanto a la efectividad, aún todavía incluso se están trabajando en estudios, o sea, no hay mucho estudio que ya puede decir en todas estas patologías es totalmente efectiva. Se tiene que trabajar mucho eso. Pero en cuanto a la aplicación, híjole, en muchísimos de los padecimientos se utiliza, si no es que en casi todos. Hay contraindicaciones, evidentemente, pero en las que más lo utilizamos es evidentemente en procesos traumáticos o una lesión traumática o relacionada con ortopedia, en procesos de reumatología, algunos trastornos neurológicos también son relevantes, pero las que más se dan, las más comunes, son las lesiones traumáticas, en donde más se utiliza. Bueno, pues una vez concluida estas preguntas, estas cuestiones que teníamos acerca de la terapia eléctrica, le agradecemos mucho por haber colaborado con nosotros y pues también en un futuro esperamos ya no ser relación estudiante-alumno, sino más bien la relación de colegas. Muy bien, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, maestro.